Ahora sí que siento que hace un montón que no nos veíamos. Hace 8 días, por motivos del Día de la Independencia, nos fuimos a pasar un tiempo en familia, ¿verdad? Pues sabía que no iban a estar, dije, pues mejor les dejo de tarea que se diviertan y que pasen buen tiempo como familia. Espero hayan hecho la tarea, que hayan convivido, que haya sido de edificación ese tiempo. Y bueno, como ahorita mencionaba Susan, este domingo tenemos bautizos en la playa. Y nada más salimos de aquí con un montón de hambre. Déjenme decirles que allá ya va a estar las hamburguesas y los hot dogs. Espero hayan cenado, ¿verdad? Ya les va a dar hambre. Pero ocupamos que lleven un platillo de comida fría. Ustedes saben mejor, ¿verdad? Para que entro en detalles. Simplemente que no ocupe calentarse y las bebidas que vayan a consumir. De allí en fuera, todo hot dogs y hamburguesas van a estar allá, van a ser gratis. Y lo único es que el estacionamiento cuesta $12 para que se vayan prevenidos. Y es más fácil irse todo el 5 hasta Palm Avenue y de allí tomar Imperial Beach. También se pueden ir por Coronado, pero como están a mitad, hay más gente en Coronado, ¿no? El puente y todo ese rollo. Pero ya cada quien depende de dónde viva. Pero los esperamos allí. En cuanto acabe el servicio, nos vamos y va a ser un tiempo bonito. Tenemos ya 3 personas que se van a bautizar. Así que si tú te animas, ahí en el mar, allí te bautizamos. También quiero comentarles que hace unas semanas atrás les comentaba que estábamos platicando con la escuela de aquí enfrente para donar mochilas y útiles escolares. El tiempo se vino encima y pues la cuestión es un poquito de papeleos, de pedir permiso a San Diego City Schools y todas las cuestiones administrativas, ¿verdad? Entonces, necesidad siempre hay, y hay una iglesia en Tijuana que está luego cruzando Otay, ahí cerca del Parque de la Amistad, que pues es gente de bajos recursos. Entonces, como ya está a la puerta el regreso a clases, ahí a mediados de agosto, pues decidimos apoyar a esta iglesia de Tijuana. Son aproximadamente 22 entre niños y jóvenes que de grados de primaria y secundaria que ocupan útiles escolares. Así que si tú quieres formar parte de esta donación, acércate ya sea conmigo, con Susan, mejor con Susan, ¿verdad? Porque luego a mí parezco gallina sin cabeza, pero ella va a tener una lista de los niños o niñas y entonces tú puedes patrocinar. Ahí va a venir el grado escolar y no tenemos las útiles escolares, la lista de útiles escolares, pero algo que tú creas que va a utilizar un niño de primaria, le puedes incluir a la mochila si quieres. La idea es ayudar a las familias que pues ya son creyentes, y también este evento pues si gustan acompañarnos para ver la donación, va a ser el 21 de agosto. Es un miércoles, es 21 de agosto y vamos a tener más detalles de dónde nos vemos y demás para que puedas llegar a la iglesia y estar ahí en la entrega con este pastor muy lindo, Sergio Montes, y bueno, él fue el que aquella vez que tuvimos el retiro de varones en Rosarito, él fue el que lo organizó. Así que bueno, era de lo que está así cocinándose. Quería transmitírtelo porque pues el tiempo se va rapidísimo, ¿no? Ya vamos a mitad de julio, casi, ¿no? Y yo todavía ando allá en el campamento familiar. Estuvo muy suave. Yo me cansé bastante y eso que pues casi ni jugué, pero ¿para qué entramos en detalles? Antes de entrar a la palabra, me gustaría que salieras de tu lugar, le dieras un saludo a alguien que no ha saludado, le digas ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hace una semana que no te veía. Qué bien te ves. Mi nombre es fulanito, fulanita, porque luego no nos sabemos los nombres, ¿verdad? Y ahorita sí nos podemos aprender todos los nombres. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de Facebook y un saludo a Jorge. Qué gusto que están todos. Y qué rico calorcito, ¿verdad? Estos días se puso sabroso el calorcito. Me cambié a la zona del Cajón y ay, Dios santo,
Estos días ya sentí que me estoy derritiendo, pero gracias a Dios, porque primero me estaba quejando por las lluvias, ahora por el calor. No, hay que agradecer a Dios por todo. Pues la última vez que nos vimos, hace 15 días, estábamos hablando del Antiguo Testamento, como ahorita el pastor Enrique lo mencionaba. Vamos a ir estudiando cada uno de los libros del Antiguo Testamento. No vamos a ir capítulo por capítulo, lo vamos a ver de forma global para que no nos perdamos en lo que es la idea general del Antiguo Testamento, porque muchas veces tú lo puedes estudiar en tu casa capítulo por capítulo. Es lo que yo estoy leyendo en 3 semanas, estoy leyendo el libro de Éxodo, y entonces ahí ya nos podemos sumergir más. Pero mi objetivo como pastor es que tengas un bosquejo de cada libro, o sea, haz de cuenta una fotografía de cada libro, y de esa manera comprendas la idea general de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces ahí en tus notas del mensaje, no sé si te hagan falta. Si te hacen falta, levanta la mano y ahorita te traen unas, ¿no? Todo el mundo tiene, ok. Ahí en las notas del mensaje viene un recordatorio del libro de Génesis. El libro de Génesis se divide principalmente en 2 partes para que nos lo aprendamos así facilito. Y la primera es el origen, los comienzos, que va del capítulo 1 al 11. Y la segunda parte del libro de Génesis es del 12 al 50, los capítulos 12 al 50, y habla de los patriarcas. Entonces, de esa manera tienes así como una foto general de lo que es el libro de Génesis. De la misma manera, el día de hoy te voy a hablar del libro de Éxodo, y el libro de Éxodo se divide básicamente en 3 secciones. La primera sección es la salida, que comprende del capítulo 1 al capítulo 18. Después la segunda sección es la ley, capítulo 19 al 24, y la última parte del libro de Éxodo se refiere al tabernáculo y comprende del capítulo 25 al 40. Entonces, con ese recordatorio, de esa manera conforme vayamos a ir avanzando en el Antiguo Testamento, te voy a ir dando un bosquejo de los libros, y de tal manera que al final tengas los bosquejos de los 39 libros del Antiguo Testamento, y pues así es más fácil acordarnos. En el libro de Génesis, ahí vienen tus copias, una pequeña reseña. Dice: en el libro de Génesis termina con la entrada de Jacob y su familia, 70 personas en total nada más, y eso se encuentra en el capítulo 1. La historia continúa 400 años después, con que José murió. Ya nadie se acuerda de el libro de los hebreos, y entonces el nuevo faraón que se presenta pues empieza a decir: este pueblo es más numeroso y más poderoso que nosotros mismos, los egipcios, y entonces si se levantan, si hay una guerra y se unen a nuestros enemigos, nos van a derrotar. Entonces la historia continúa 4 siglos después, con Moisés y el pueblo hebreo esclavizado en Egipto. El libro relata la salida de la esclavitud y la conversión de un grupo de esclavos en una nación escogida por medio de la ley de Dios. Como te menciono, se divide en 3 partes el libro de Éxodo, y entonces vamos a empezar con la primera sección, que es la salida. Y yo te recomiendo que leas este libro de Éxodo, está muy, muy bueno. Ahorita te voy a ir dando así la descripción. Y lo más importante, la recomendación: cuando leas la Biblia, siempre haz un puente de conexión entre lo que estás leyendo y tú. O sea, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir? ¿Por qué Dios dejó escrito eso? Ya el pueblo de Israel, los que fueron esclavos, ya no existen, ya son polvo, pero la verdad eterna ya está escrita. Entonces, no se trata nada más de acumular información, que si fueron 400 años, que si Moisés, sino: ¿y eso a mí qué? ¿En qué me cambia mi carácter? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Entonces, eso es lo importante. Mi objetivo no es que seas una enciclopedia, que te sepas todo la información, sino que esa información la aterrices en tu carácter, en tus relaciones, en tu confianza en Dios, en las promesas que te memorizas de la Biblia. Ese es el objetivo, ¿ok? Entonces, la salida. José murió
278 años antes de que naciera Moisés. Durante aquel tiempo el pueblo de Israel se multiplicaba y prosperaba. Subió un nuevo faraón que no conoció a Moisés y sus méritos. Teniendo el poder y la prosperidad de los israelitas, tomó medidas para oprimirlos. Los capítulos del 2 al 4 contienen la autobiografía de Moisés. Se cree que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, desde su nacimiento hasta su llamamiento. Al ser milagrosamente preservado en su, a través de la hija del faraón, perdón, ahí lo redacté mal, le dieron facilidades y ventajas para su educación. En la corte del faraón se instruía a los príncipes hebreos de las naciones tributarias, o sea, había una escuela, por decirlo en mis palabras, una escuela de liderazgo para saber cómo dirigir una nación, y allí es donde se cree que Moisés recibió su educación. También se cree que había príncipes de Siria y de otros países, y tras su entrenamiento desastroso, su intento desastroso de ayudar a su pueblo, a los 40 años de edad tuvo que huir a Madián. Aquí déjame te lo explico un poquito mejor. No entra en detalle la Biblia, pero Moisés dice que yendo entre el pueblo hebreo, se encuentra que 2 hebreos están discutiendo entre sí, y entonces se baja queriendo poner orden y que un egipcio está oprimiendo a un hebreo, y entonces se baja queriendo poner orden y termina matando al egipcio. Él cree que nadie lo vio, pero dice que tiempo después encuentra a 2 hebreos discutiendo entre sí y se baja queriendo poner armonía entre ellos, y le dice uno al otro: ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces piensa, ya todo el mundo se dio cuenta, y efectivamente, o sea, se supo que él mató al egipcio y sale corriendo. Esto deja ver que Moisés en ese momento ya tenía ese llamado o esa carga de saber que los hebreos eran su pueblo, y entonces él quiere intervenir, quiere hacer el cambio, pero lo está haciendo en sus propias fuerzas, y lo único que le sale es meterse en problemas. ¿Alguna vez te ha pasado eso a ti? De que ves la injusticia en el mundo y quieres hacer justicia por tu propia mano, que porque los ricos son muy ricos, que sí porque los políticos, que sí porque la corrupción. Comúnmente nos pasa, no sé si a mí me pasó cuando era adolescente joven, que veía un montón de injusticia, y entonces, en lugar de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga?, tomo la justicia en mis propias manos y quiero salir a ser el justiciero, ¿verdad? Y lo único que hacemos es meternos en más problemas. Entonces, aquí Moisés, siguiendo aquí leyendo, dice: años más tarde habría de guiar al pueblo de Israel a través de este mismo desierto. 40 años en la corte del real de Egipto y 40 años en el desierto le dieron la preparación para dirigir al pueblo de Israel. No sé si te pase, pero hoy fui al doctor, me hice un examen general y le digo al doctor: no sé por qué a veces siento como que tengo poca energía. Y luego me puse a meditar: qué bárbaro, a Moisés a los 80 años. ¿Ustedes creen que tenía energía? O sea, a los 80 años, después de haber estado 40 años preparándose para ser faraón o un líder dentro del rey de Egipto, pues no surgió así. Aparentemente se destruye el sueño, pero 40 años Dios lo siguió formando en el desierto. O sea, fueron 80 años nada más para prepararlo. También lo volteamos a ver en la vida de Jesús. Jesús tardó 30 años en empezar a ejercer su ministerio, que los teólogos estudiosos calculan que fue 3 años y medio. Y hay veces que nosotros nos desesperamos porque sentimos que Dios no nos usa. Señor, te estás tardando mucho, no me respondes, ya sea ministerialmente o en alguna cuestión humana, familiar, laboral, y sentimos: Señor, ¿por qué te tardas tanto? Bueno, la aplicación práctica que te quiero traer, entre otras, es que Dios trabaja en nuestro carácter por años a través de las circunstancias que nos rodean. ¿Por qué Dios se tarda tanto? No es que sea Dios el que se tarda soy yo en aprender. No sé si te has dado cuenta, para quitarte un hábito
o para adquirir un hábito nuevo, hablando de los hábitos espirituales de crecimiento, ¿cómo cuesta trabajo? No sé en qué momento del día leas la Biblia, ¿sí tendrás ese hábito? Espero en Dios que sí tengas el hábito de leer todos los días la Biblia. Y si sí lo tienes, que sea antes de abrir tus redes sociales o el periódico o de prender la televisión para ver las noticias. Porque hay veces que recibimos primero las malas noticias que nos dicen ahí en la televisión que las buenas nuevas, porque lo que significa evangelio, buenas noticias. Entonces, primero llénate de las buenas noticias antes de empezar tu día. Obviamente, si tú eres de los que no despiertan hasta por ahí de las 11, ya que te tomaste 3 tazas de café, no importa, el objetivo es que en el momento que estás en tu 100%, ya sea mental, físico, ahí es donde leas la Biblia. Si tú a las 11 de la noche estás al 100%, ahí lee la Biblia. Pero no, si tú eres de esas personas como yo que ya a las 9:30 ya andan así como que ya tengo sueño, ya me voy a dormir. Y en ese momento te quieres poner a leer la Biblia, ¿qué va a pasar? Ahí en la cama sacas tu Biblia a la hora que ya te vas a dormir 5 minutos antes y empiezas a querer leer. No vas a pasar de 2 versículos cuando ya quedaste allí, ¿verdad? Te lo digo por experiencia. Entonces, busca leer. Si tú eres alguien madrugador, lee la Biblia recién te despiertas. Si eres alguien nocturno, pues entonces lee en la noche, pero lee en el momento que estás más receptivo. En la Biblia en ningún momento te dicen qué hora en particular, pero sí nos dice que tenemos que leer y sobre todo leer buscando el entender qué es lo que Dios está queriendo hacer en mi vida. ¿Cuál es el objetivo? Aquí en Moisés, Dios utilizó la situación política que había en ese entonces, porque Moisés, ahí en el mismo libro de Éxodo, terminó viviendo en el palacio porque su familia lo escondió en una canasta, porque había la orden de que todos los menores de 2 años iban a ser, si eran varones, tenían que ser asesinados porque los egipcios ya no querían que se reprodujeran. Entonces, no es su voluntad. Muchas cosas de tu vida y de mi vida no fueron nuestra decisión. El país en el que nacemos, el grado de educación que tenemos, el nombre que tenemos, muchas cosas no nos preguntaron, pero Dios las utiliza para trabajar en nuestro carácter. Pero si yo no entiendo, entonces me la paso frustrado toda la vida. Y Señor, ¿por qué estas orejotas? ¿Y por qué los ojos así? Y Señor, ¿por qué nací allá? ¿Y por qué no nací aquí? ¿Y por qué no soy güerito? ¿Y por qué no soy? Y nos pasamos la vida sin entender el propósito de Dios para nuestra vida. Yo me imagino que tal vez Moisés más de una vez se preguntó eso. ¿Y por qué nací en casa de Faraón? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué ahora ya llevo 40 años en el desierto y no estoy haciendo nada para liberar al pueblo? Dios está trabajando en nuestro carácter. Bueno, seguimos leyendo, sigo dentro del punto 1 que es la salida. Seguimos ahí en Éxodo. La confrontación con Faraón. Enviado por Dios, Moisés regresa a Egipto. Le pide que deje su pueblo ir. Y la actitud de Faraón es: ¿quién es Jehová? ¿Por qué para que yo oiga su voz? O sea, ¿quién es Jehová? No, yo no lo conozco, no lo quiero obedecer. Esto está en Éxodo 5:2. El propósito de Jehová era mostrar a Faraón quién era Jehová. O sea, y aquí en la Biblia sí lo dice tal cual, ¿no? Que Dios quería demostrar su poder para enseñarle al pueblo egipcio. Pero junto con eso, Dios le está enseñando al pueblo de Israel, porque el objetivo era que el pueblo de Israel viera el Dios que es Jehová. Y la cuestión está que anteriormente, pues ya son 400 años, que el pueblo de Israel no había tenido contacto con Dios. Quien había tenido contacto con Dios anteriormente había sido Abraham, Isaac, Jacob, y después sigue José, y allí hay un tiempo de silencio de 400 años. Entonces, estas plagas que vienen para liberar al pueblo de Israel es para avergonzar a Egipto, pero es para enseñarle a los israelitas quién es Jehová. Entonces, vienen 10 plagas y el común denominador de las 10 plagas es que había dioses. Los egipcios hacían dioses de todo.
así como el día de hoy, que hacemos dioses de todo, así los egipcios. Entonces, la sangre fue para hacerles ver a los egipcios y también a los israelitas que ese río sagrado del Nilo se transformaba en sangre, que era algo detestable para ellos. La siguiente plaga, ranas, igual. Había un dios que tiene ese nombre, Hecht, que es uno de los tantos dioses egipcios, y entonces lo avergüenza a esa deidad a través de esa plaga de ranas. La tercera y la cuarta, que son piojos, moscas y pestilencia, también estos tres juicios ofendían al prestigio de Isis, la diosa principal de Egipto, también el honor de Hathor, que representaba una vaca, y a Apis, o ese nombre raro ahí, Ptah, el dios de Memphis, representado en forma de toro. Entonces, el común denominador de las plagas es avergonzar a los dioses egipcios. Las úlceras, que es la sexta plaga, Moisés tomó el polvo de lugares donde quemaban a gente, y entonces que utilizaban para sus sacrificios humanos, y entonces la acción de Moisés que hizo que demostrara que esos lugares eran paganos, el granizo también, y así sucesivamente, las langostas, la obscuridad. Pero sin duda alguna la plaga más tremenda es cuando viene el ángel de la muerte, y de allí, como te comento, está trabajando Dios en los dos pueblos, tanto en el egipcio como en el israelita, y entonces ahí es donde nace por primera vez el simbolismo de la Pascua. La Pascua es cuando allí dice, se refiere, es la figura de la Santa Cena, que fue instituida en Egipto. En el 14º día, al atardecer, todas las familias hebreas mataron un cordero sin tacha, o sea, un cordero que no tuviera ningún defecto. Esto era simbolismo de Jesús, un cordero que no tenía pecado, es sacrificado para salvar al pueblo de la mortandad. Y entonces embarran la sangre en el marco de la puerta, que es un simbolismo de nosotros si es que queremos aceptar el sacrificio de Jesús. Y entonces cuando viene el ángel de la muerte y encuentra la sangre en las puertas, pues en esa casa no entra. En verdad que habla mucho de lo que hace Jesús en nuestras vidas. Y de allí, con toda la ropa puesta, porque les dijo Moisés, tienen que tomar este alimento, o sea, el cordero, listos, porque en ese momento nos van a dejar ir. Y entonces el pan no tiene levadura, que es ahora lo que Jesús tomó cuando estaba con sus discípulos, que era la Santa Cena, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Por cierto, este domingo vamos a tener Santa Cena en la iglesia de aquí al ladito con los americanos, y entonces para que entendamos un poco más desde dónde viene este simbolismo, esto tiene aproximadamente 5,000 años que sucedió. No sé a ti, pero a mí me admira el decir, wow, estoy celebrando algo que Dios instituyó allá en Egipto, al momento de sacar a su pueblo Israel. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? En que Dios sigue tratando ahora con el Israel espiritual que somos tú y yo. Y la cuestión está que si no ponemos atención nos puede pasar lo mismo que al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no entendió ni jota de lo que se trataba, lo que Dios estaba haciendo. Espero que nuestro caso no sea así. Así que la aplicación es que Dios muestra su poder en medio de lo que pasemos, o sea, de lo que pensemos que es una tragedia. El hacer tratos, Él hace trato para bendecirnos. Lo que ahorita estaba comentando Bertín, el líder de alabanza, que cierto o no, a veces tenemos seres queridos, familiares que no son creyentes. En el caso de Bertín, sus hijos, bueno, uno de ellos, y se desespera. Pero ahí es la cuestión, me tomo de las promesas de Dios. Entonces, de esta misma manera, el tomarme de que si Dios independizó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, lo mismo va a hacer contigo y conmigo. Llámese el problema que sea, si tú te mantienes fiel como el pueblo de Israel, si tú vas obedeciendo lo que Dios te dice, no hay de otra.
El problema está cuando nos queremos dirigir por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Ahí es donde nos desesperamos y nos deprimimos, o estamos en ansiedad, o tomamos la situación en nuestras manos, hacemos justicia por nuestras propias manos, ahorcamos a la gente en nuestras propias manos y dice Dios, no, pues ya te iba a responder, pero pues ya lo ahorcaste tú, ya no te puedo ayudar porque ahora tú ya te defendiste tú solo, ¿verdad? Entonces la salida del pueblo de Israel habla mucho de lo nuestro. Nosotros en nuestra vida vamos saliendo también de esclavitud. ¿Qué tanto tiempo nos queremos tardar aprendiendo, renovando nuestra forma de pensar? El pueblo de Israel se aventó 40 años en el desierto y nunca entendió, nunca entró a la tierra prometida excepto Caleb y Josué. Espero que en nuestro caso entendamos, Dios lo que está queriendo hacer en nosotros es renueva tu forma de pensar, renuncia a lo que estabas practicando anteriormente en todas las áreas de tu vida, poco a poco. Desde cómo tratas a los demás, cómo perdonas, la forma en que te diviertes, ¿verdad? A veces que los chistes colorados para divertirme mejor, cuidado, ¿verdad? Lo que haces en lo oculto, en lo privado, lo que ves en la computadora, todas las áreas de nuestra vida, en mi trabajo, no, pues ahorita no está el jefe, pues me hago como que estoy haciendo y no hago nada. Cuidado, todas las áreas de mi vida tengo que ir dejando que Dios me cambie, así como el pueblo de Israel, pues bueno, no, ¿verdad? El pueblo de Israel no se dejó cambiar, ¿verdad? Pero Dios trató de enseñarles. Y eso lo vamos a ver en los siguientes libros, que Dios les da leyes de todo, pero precisamente la siguiente sección habla de la ley. El viaje de Egipto al Sinaí duró 3 meses. El Sinaí es el monte donde se le presentó originalmente Dios en forma de zarza ardiendo a Moisés, y entonces ya viene de regreso y pasa por el mismo monte. El pueblo acampó en el Sinaí durante 1 año. Okay. En la película, si es que has visto la película, pues no tendrán estos detalles, ¿verdad? Iba a durar un año, ¿verdad? Pero ahí duró 1 año en el monte Sinaí, y otro nombre, para que cuando leas la Biblia no te confundas, también le llama el monte Horeb. La ley de Moisés se divide en 3 partes: las leyes morales, las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Como te comento, Dios los quería enseñar en todas las áreas de su vida. Y entonces hasta el día de hoy están los 10 mandamientos, que son parte de las leyes morales. Este versículo no está en tus notas, pero si gustas apuntarlo, Romanos 3:20. Romanos 3:20. Y ya voy a meter en aprietos a Sofi, a ver si me ayuda a encontrarlo ahí. Romanos 3:20. Y este versículo, Romanos 3:20, no sé si alguna vez te has preguntado ¿para qué la ley? ¿Seguimos en la ley o no estamos en la ley? ¿Estamos en la gracia? ¿Para qué Dios dejó los 10 mandamientos? Bueno, Romanos 3:20 nos da la respuesta. Dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, entonces, ¿para qué la ley si nadie la puede cumplir? Bueno, la ley, cobramos conciencia del pecado. Es para eso que Dios la dejó, para que nos demos cuenta que 10 mandamientos no los podemos obedecer. Todos hemos mentido, todos hemos codiciado, tal vez no has matado, tal vez digas, no, yo no he cometido adulterio, pero ¿qué tal hemos hablado en contra de nuestro prójimo? Hemos dado falso testimonio, ¿verdad? ¿Qué tal? Ay, con el cuarto. ¿Qué tal hemos roto el día de reposo y no se lo hemos dedicado a Dios? Entonces, ya con eso nos damos cuenta que no hemos cumplido la ley. Porque yo antes me defendía, yo cuando era más joven, antes de rendirme a Dios, decía, no, pues yo sí los he hecho. Mira, si sacáramos el día de reposo, es todo el día dedicárselo a Dios. Esto también lo puedo ver por el lado de los diezmos. Hay veces que los diezmos digo, no, pues yo ya doy el diezmo de todo. Vamos a tu tiempo. Tu tiempo, si tiene 168 horas la semana, el 10% de 168 horas serían 16.8 horas a la semana que le tendríamos que dedicar a Dios
como diezmo. O sea, eso es poquito menos de un día, incluyendo el dormir, que no estuviera soñando cosas que no, sino puras cosas de Dios. Y entonces nos vamos dando cuenta que no guardamos el día de reposo. Esto es para que cobremos conciencia del pecado y digamos, Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces, estamos bajo la ley, sí. Pero al momento que tú le dices a Dios, Señor, ayúdame, entonces cuando entra la gracia. Gracia, ¿qué significa? Significa un regalo que no te mereces. Y es cuando dice Dios, te voy a dar la ayuda del Espíritu Santo por el sacrificio que hizo Jesús. Todo lo que ya me debías, no me lo debes. Eso se le llama justificación. Estás justificado. Y entonces eso es la gracia. Pero regresando a los 10 mandamientos, para que te los aprendas, ¿verdad? Siempre es bueno saberlos, porque decimos, sí los cumplo. Ok, a ver, dímelos. No, pues no me lo sé. No puedes obedecer algo que no te sabes, ¿verdad? Número 1, a forma resumida, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imágenes ni ninguna otra semejanza. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no mates. 7, no cometas adulterio. 8, no robes. 9, no digas falso testimonio. Y 10, no codicies. Si te vas dando cuenta, los 4 primeros se refieren a tu relación con Dios y los siguientes 6 es a tu relación con tu prójimo. Es por eso que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, es el primero, y el segundo es amarás a tu prójimo. De esto se resume toda la Biblia. Entonces, los 10 mandamientos se resumen en ama a Dios y ama a tu prójimo, que está en armonía con lo que Jesús dijo, ¿verdad? Ya para terminar la tercera sección, entonces te vengo hablando de que Éxodo está dividido en 3, que vimos la salida, la ley y ahora viene el tabernáculo. La tercera parte es el tabernáculo que está dividido, ahí viene un diagrama. Me salté el mapa, ¿verdad? El mapa nada más es para que nos demos cuenta, allí en la salida, en los puntos de la salida se ve un mapa. Qué tremendo es perderte 40 años en un desierto tan chiquito. Eso es lo que me sorprende. No me sorprende que se hayan perdido, sino que 40 años anduvieron dando vueltas ahí en el desierto del Sinaí. Y esa es la ruta que se considera que anduvieron dando. Si fueran en línea recta de Egipto a la tierra prometida, dicen los teólogos estudiosos que te tardarías 2 semanas caminando. Con toda la millonada que eran, porque se calculan que eran 6 millones, les hubiera tomado 2 semanas. Se tardaron 40 años. Eso es lo más sorprendente, ¿verdad? O sea que cuando tú estás en contra del plan de Dios y no quieres entender, te toma toda la vida. Algo bien sencillo te toma toda la vida. Ya sea llevarte bien con tu familia o subir en tu trabajo de puesto o el sueño que tú tengas. El sueño de ellos era llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? En lugar de que te tome 40 años, mejor rendirnos a Dios, decirle a Dios, guíame, y entonces, ¡pum!, en 2 semanas llegas. Me lo digo a mí mismo, no crean que no. Para esto, déjenme, tampoco está en sus notas, pero perdón que me salté esta parte. El Salmo 115, versículos del 4 al 8. Déjenme se los leo. Salmo 115, versículos del 4 al 8. Y como te comento, el pueblo de Israel estaba endiosado de todo lo que aprendió en Egipto. Que lleguemos a esta conclusión es lo que Dios quiere. Salmo 115 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y esto es lo tremendo. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que ¿qué? Que confía en ellos. Entonces, cuando yo estoy confiando en alguien que no es Dios, es cuando me estreso. Si en tu vida estás teniendo señales de estrés, de insomnia, me lo digo a mí mismo, depresión, ansiedad,
ataques de pánico. En la mayoría de los casos sí puede darse que médicamente hay algún desbalance por alguna vitamina que no estás teniendo o algo que está tu cuerpo que no está produciendo, pero si no es una razón médica, lo más probable es que es una razón de falta de fe. Y la fe viene por el oír. Cuando estés leyendo tu Biblia, aparta los versículos que te salten, que tú digas, wow, qué tremendo está esto que está diciendo. Esa es una promesa de Dios para ti, por eso te salta de la página. Y entonces ve apuntando esos versículos, velos poniendo aparte, ponlos en el espejo de tu baño, que los veas todas las mañanas cuando te vas a lavar los dientes, ahí veas la promesa de Dios. Porque de allí viene la confianza, la paz, la tranquilidad. Si estamos viviendo así como con un ojo abierto, porque ¿qué estarán haciendo los demás? Y no descansas, en realidad estás en medio del desierto, porque estás confiando en alguien o en algo que no es Dios y por eso vivimos afanados, estresados. Debemos de reflejar que ya llegamos a la tierra prometida. Vivir tranquilos, sabiendo que no tengo que estar cuidando a los demás, no tengo que estar viendo si ya subió o bajó el precio de la gasolina para sentirme tranquilo. Es porque sé que mi confianza está en Dios y no importa de dónde salga el sol la mañana que viene, estoy confiando en Dios. Si va a temblar o no va a temblar, estoy tranquilo porque Dios me cuida. No me cuida la alarma sísmica, no me cuida el meterme abajo de las sillas y empieza a temblar. Me cuida Dios y si Él dice hasta aquí, pues estar listo, pero tranquilo, reflejando fe. Pero bueno, esa es otra aplicación práctica. Déjenme ahora regreso al tabernáculo. Perdón que tuve que hacer un paréntesis, es que se me había olvidado mencionarte esto de los ídolos. El tabernáculo está dividido en 3 partes. Ahí en el diagrama se nota mejor. Son cuadros uno dentro del otro. Y entonces la parte del atrio es el lugar accesible a todos los israelitas. El altar del holocausto es en donde es una figura de la cruz, de donde Jesús murió. Y allí era donde el pueblo de Israel se lavaba de era donde eran juzgados los pecados del pueblo. Aquí está el altar del holocausto, ¿no? Del lado derecho está el atrio. Los nombres, ¿verdad?, de los diferentes lugares es el atrio, el lugar y el lugar santísimo. Y de este lado están los nombres del mobiliario. Todo esto, para dar derecho de autor, ¿verdad? Todo esto se encuentra en las clases de INSTE. Hago un paréntesis. Entonces, si a ti te gustaría saber todo esto a mayor profundidad, inscríbete a INSTE. El domingo 21 al final del servicio vas a la junta informativa para que estés en el instituto por extensión. Muy sencillo, muy económico. Más información al 21 al final del servicio con Mariana. ¿Dónde está Mariana? Ahí está Mariana. Ok. Entonces el lavacro simboliza la Biblia, la palabra de Dios. Servía para la limpieza de las manchas que ensuciaban la vida. Cada vez que el sacerdote entraba a la presencia de Dios en el lugar santo, se lavaba las manos y los pies. La palabra de Dios es la que limpia nuestras vidas. Son simbolismos, ¿verdad? Y entonces dentro del lugar santo, que ocupaba las 2/3 partes del tabernáculo y solamente entraban los sacerdotes, allí estaba el candelero que representa la edificación del cuerpo de Cristo por medio de los dones del Espíritu Santo. Que tremendo el ir sabiendo qué representa cada cosa, ¿verdad? La mesa de los panes habla de la función de la comunión de la iglesia y la importancia primordial de la unidad. Aquí entre paréntesis, el voleibol es un pretexto. Lo que buscamos al momento de jugar voleibol es conocernos, el ser familia. ¿Por qué? Porque al momento de que tenemos una crisis, ya sea crisis financiera, crisis de salud, crisis familiar, si tus amigos son los de la iglesia, hay más probabilidad de que te den consejo bíblico. Pero si tus amigos son los del trabajo, tus vecinos que no conocen a Dios, ¿a qué le vas a ir a preguntar a Chonita o a Periquita? Te va a dar, no, pues sale así como Laura en América, que se largue el desgraciado. Y entonces no te vas a dirigir por lo que el Espíritu Santo te dice. Entonces, a lo que voy es que
El voleibol es un pretexto para tener amistades de gente que se esfuerza buscando la Biblia. No que ya seamos perfectos, pero nos esforzamos. Entonces, el domingo ahí en la playa, quédate, vamos. Ahora sí voy a jugar voleibol. Voy a llevar acá mis chanclas y vamos a jugar voleibol. Vamos a retar a la iglesia CCLG para ver un mano a mano ahí en voleibol. Bueno, ya para terminar, estaba en qué? En la mesa de los panes, ¿verdad? Ahora vamos al altar del incienso, simboliza la función de adoración en la iglesia. Es por eso que tenemos cantos en la iglesia. Es una de las formas de adorar más fáciles que tu espíritu se levanta. No cantamos por cantar ni porque nos guste. Hay veces que venimos cansados y no quiero cantar, pero no cantamos para nosotros, cantamos para Dios, agradeciéndole aunque estemos cansados, no importa esforzarnos porque es la función de adoración de la iglesia, el altar del incienso. El lugar santísimo es un símbolo del cielo. Fue destinado a ser la morada de Dios entre su pueblo, el lugar más sagrado en la tierra. En el Nuevo Testamento siempre se refiere al creyente y a la iglesia como el lugar santísimo, donde ahora mora el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que estemos bien con Dios y que no pequemos a propósito? Porque ahora nosotros somos ese lugar santísimo. Y finalmente el arca del pacto representa a Jesucristo porque en él podemos guardar la ley. El propiciatorio era la cubierta del arca y representa el lugar donde se encontraba la misericordia, pero también la justicia de Dios. Eso se encuentra en Jesús. Si vemos el diagrama nuevamente, puedes ir viendo que era poco a poco que iba entrando el sacerdote. Eso somos tú y yo. Nuestro caminar en el Evangelio, o sea, la representación o la aplicación práctica de esto, es que tu vida y la mía no hemos terminado todavía. De hecho, es Dios el que nos está llevando a una santificación más profunda. Y tampoco está en tus notas, pero quiero que me acompañes a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, ahí que lo apuntes. Es la aplicación práctica de, entre otras muchas aplicaciones, del tabernáculo, que es algo progresivo. Nuestro crecimiento espiritual es progresivo. Entonces, cuando tú pecas, suponiendo el domingo en la mañana antes de venirte a la iglesia, discutes con tu familia, con quien sea, ¿verdad? No lo voltees a ver. Discutes y dices, no, ya no voy a ir a la iglesia porque soy un hipócrita. Eso es lo que el diablo quiere, que no vayas a la iglesia porque sientes que no avanzas, que sigues pecando. Apóyate en estos textos. Mira, estoy convencido en esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando, así como el tabernáculo, poco a poco, hasta el día de Cristo Jesús. No es que Dios no lo pueda hacer todo de volada, pero el problema somos que nosotros aprendemos despacio. Pero a la vez no caigas en la trampa del diablo de decir, no, pues ya no voy porque soy un hipócrita. ¿Cuándo es cuando necesitas ir al doctor? ¿Cuando estás sano o cuando estás enfermo? Cuando estás enfermo, ¿verdad? Igual, estamos enfermos de pecado. Entonces, cuando discutiste, cuando, es que dije palabrotas, bueno, arrepiéntete, pero ven a la iglesia, sigue aprendiendo porque es cuando más lo necesitas. Si nos caemos en la trampa del diablo y nos desanimamos y decimos, no, pues ya no voy a seguir, no, ya no voy a orar, no, ya no voy a leer la Biblia, es como decir, ya no me voy a tomar la medicina porque sigo enfermo. Es cuando más la necesitas. Entonces, es algo progresivo que se irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea, cuando ya está listo es cuando Dios dice, ahora sí, ya sea que Cristo venga o que nosotros nos vayamos con Él, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie. Este es a grandes rasgos el libro de Éxodo. 3 partes: la salida, la ley y el tabernáculo, ¿verdad? Vemos las aplicaciones prácticas de confiar en Dios, no en los ídolos. A veces que nos imaginamos los ídolos como figuras de personas, pero un ídolo puede ser tu televisión, puede ser tu carro, puede ser tu trabajo. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida, eso es un ídolo. Y nuestro corazón está constantemente
fabricando ídolos, cambiando de ídolos. Entonces tenemos que estarnos pidiéndole a Dios: Señor, examíname. ¿Estoy confiando en ti o estoy confiando en mi dinero o en mi familia o en mi salud o en mi inteligencia? ¿En quién estoy confiando? Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Y si tú en esta hora el Espíritu Santo te ha revelado que hay áreas donde tienes que confiar más en Dios, Dios por eso mismo te lo revela. Dios no está aquí en este momento para juzgar. Él ahorita está dando su misericordia a todo aquel que quiere acercarse, y le puedes decir, así como un enfermo al doctor: aquí es donde me duele, aquí es donde me hace falta más. Y a diferencia de un doctor, es que Dios te puede sanar en este momento. Dios te puede dar esa paz que estás buscando. Dios te puede dar esa salida de las adicciones. Dios puede hacer que cruces el desierto en unos días, pero necesita que tú quieras aprender, que tú quieras cambiar, que te quieras comprometer a una relación con Él, no en una religión, sino en una relación de leer la Biblia todos los días, de ir conociendo las promesas, de ir sabiendo qué es lo que le gusta a Dios, qué no le gusta, y Él está aquí. Padre Santo, gracias te damos por esta noche. Gracias te damos porque sabemos que tú nos quieres ayudar a cruzar ese desierto, a llegar a la tierra prometida si es que no hemos llegado. Ayúdanos, Señor, danos fe, que nuestro corazón no se desvíe tras ídolos. Ayúdanos, porque en vano edificamos si tú no edificas con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estos libros, estas promesas que tú dejaste, que nos ayudan para aprender a través de los errores de otros, Señor, en este caso de tu pueblo Israel. Ayúdanos a no caer en incredulidad, ni en rebeldía, ni en desánimo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, papá. Amén y amén. Dios es bueno, Dios les bendiga. Estamos despedidos y pues nos vemos el domingo. Se pueden venir en chanclas y en shorts por única vez en el año, para que de allí nos vayamos a la playa. Dios les bendiga.